llegado a nuestro segmento de salud bucal y hoy tenemos un tema muy interesante y es acerca de la relación que existe entre la diabetes y la salud oral, es decir, pacientes que tienen diabetes y cómo pueden cuidar su salud bucal. Por ello ya nos acompaña la doctora Pamela Ayerdis de Clínica San Luis, que nos va a dar todas esas recomendaciones médicas. Buenos días, Pamela. Buenos días, Yerlin. Buenos días a todos nuestros televidentes. Y qué lindo iniciar así un miércoles, pura lluvia. Pero sí, este es un tema súper importante que no le ponemos mucha atención a veces. Y de hecho, claro, si llegamos a tener diabetes, claro que tiene que ser por algún descuido, pero sí es importante que tomemos en cuenta todos esos pequeños síntomas, esos signos clínicos que podamos llegar a ver en nuestros pacientes. Primeramente, Pamela, un paciente con diabetes, ¿qué enfermedades bucales puede generar a futuro? Ok, para que entendamos un poquito más, la diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no está produciendo la suficiente insulina o nuestra glucosa en sangre no es bien recibida. Okay. Entonces, cuando esto pasa, los pacientes llegan a tener lo que sería boca seca. Boca seca, esto viene en úlcera. Después, al tener una úlcera, podemos llegar a ver en unos pacientes que tienen prótesis dentales que pueden llegar a ser una úlcera blanquecina. Existe el dolor. Claro, también están las enfermedades periodontales, que estas causan dolor, muy mal aliento. Entonces, cuando llega un paciente a nuestra clínica y sentimos ese aliento, un aliento cetónico le llamamos, que es como si hubieras tomado alcohol, pero obviamente no. Entonces, estos son signos que no podemos dejar pasar por alto. Como especialistas, ¿ustedes cómo tratan a un paciente con diabetes? ¿Es el mismo procedimiento con un paciente que no la tiene? O sea, ¿trabajan de la misma manera este tipo de complicaciones o es totalmente diferente? En general, siempre trabajamos de la mano con su médico general. Okay. Él nos tiene que autorizar para poder hacer cualquier procedimiento, ya sea de emergencia, digamos una extracción. Su insulina tiene que estar súper bien controlada para poder nosotros trabajar. Porque existe el problema de que si no está controlado y hacemos una extracción, puede llegar a ser una infección mayor. Ok, normalmente estos pacientes con diabetes en consulta general hemos escuchado mucho de que si se cortan, si tienen una pequeña herida, es un poco más tardado el cicatrizar, el sanar. ¿Qué pasa con la salud bucal? ¿Funciona de la misma manera? De la misma manera. Ajá. Ellos no cicatrizan de la misma manera que una persona sana. Pueden, digamos, un implante, por ejemplo. Ajá. Un implante es mucho más tiempo para ellos. Deben de estar súper bien controlados, no fumar, tener buenos hábitos de alimentación. Por ejemplo, para evitarlo de boca seca, hay medicamentos, pero también tienen que beber agua abundante. ¿Boca seca qué significa? ¿Cuáles son los síntomas también? Los síntomas se le llama boca ardiente o boca seca. Ajá. Entonces siempre ellos van a sentir como si estuvieran quemándose, porque no producen la misma saliva. Ok, en el caso de extracciones de cordales también, a veces cuando se hacen cirugía es un poco más complicado el proceso. Es un poco más complicado y como te digo, siempre de la mano con su médico general. Ellos tienen que darnos la autorización para realizar. En este tipo de cirugías, a veces el mismo paciente que de repente está sano y que no tiene esta complicación, por ejemplo, una diabetes, a veces no es recomendable, según el paciente, ¿verdad?, venir y extraer o hacer cirugía de ambas cordales al mismo tiempo. ¿Qué sucede con el paciente que tiene diabetes? ¿Es un procedimiento mucho más lento? ¿Se va haciendo una extracción o una cirugía por día? ¿No se pueden hacer varias al mismo tiempo? Pues lo esencial sería de que tengamos solo una recuperación. Ajá. Entonces sí podríamos hacerlo siempre y cuando esté controlado. Eso, bueno, otra cosa que sí, esos son como que tratamientos de emergencia, ¿verdad? Porque exista mucho dolor, que haya una infección o algo así, se tiene que hacer sí o sí. Pero también estos pacientes tienen que ir más regularmente al dentista. Digamos, si vos vas a un dentista cada 6 meses, ellos tienen que ir cada 3 meses. Porque obviamente tienen
movilidad en los dientes. Claro, como hay más bacterias, entonces se va comiendo lo que es el huesito, va enfermando las encías, entonces tenemos que ir recurrente al dentista. Me imagino que hay también mucha más sensibilidad en cuanto a las encías al momento de hacerse una limpieza dental, Pamela. Un mito que de repente tienen muchas personas es que al odontólogo venir a tratarle a través de una limpieza dental puede llegar a sensibilizar o a dañar un poco la encía. ¿Esto sucede o no? Sí, claramente pues obviamente va a doler un poco más, pero igualmente existen las anestesias. Como son pacientes diferentes, también las anestesias tienen que ser simples. Ok, este tipo de pacientes tiene un tipo de limpieza totalmente diferente en cuanto a los enjuagues bucales, pastas dentales, el tipo de cepillado. No, todo es igual, pero con más constancia, un poco más suave, obviamente porque las encías siempre van a doler, van a sangrar, eso es normal en los pacientes diabéticos, pero sí, claro, con constancia y dedicación puede ir disminuyendo. Ok, hemos hablado de la parte de las limpiezas, el cuidado y cómo es el procedimiento en pacientes con diabetes. Hemos hablado también de extracciones o cirugías de cordales. Hemos hablado de implantes. ¿Qué pasa con las caries, las calzas? ¿Con eso no tienen problemas los pacientes con diabetes? ¿Cómo no? Ajá. De hecho, hay un aumento de caries por tener la boca seca. Entonces, cuando no hay saliva en nuestra boca, que es lo que está limpiando, es como un ciclo, pues. O sea, estamos expulsando lo que es saliva, entonces la saliva más que todo nos limpia de todas las bacterias que podamos llegar a tener en boca. Entonces ellos, al tener una boca seca o boca ardiente, existe más pues lo que sería la creación de caries. Dependiendo del tipo de nivel o categoría en la que esté esa diabetes, también los problemas bucales se pueden llegar a aumentar. O sea, ¿hasta qué punto ustedes como especialistas no quieren llegar con ese paciente? ¿Cuál sería como lo más complicado, lo más grave para decir, este paciente ya no podemos hacer nada por él? Bueno, lo más complicado sería ya llegar a un punto extremo, que serían los cánceres orales, si llegara a un tumor, y eso pues ya sería intervención hospitalaria. Claro, con un maxilofacial, también pues, sus médicos de base. Pero sí, todo esto, llegar a un cáncer no es tan necesario si podemos ir previniendo poco a poco. Ok, y para ir finalizando me gustaría que les des todas esas recomendaciones médicas a estos pacientes que tienen esta complicación de cómo pueden cuidarse y cada cuándo deberían de hacer sus citas con el odontólogo. Ok, bueno, siempre tener una buena higiene, usar nuestro cepillo de cerdas suaves, cepillarnos bien con las técnicas que hemos enseñado siempre, hilo dental, nuestro enjuague, nunca dejar aparte el enjuague porque creamos que tenemos una enfermedad, no lo podemos usar, claro que sí. También tomar abundante agua, porque de esta manera podemos expulsar a través de la orina todo aquello que no nos sirva en nuestro cuerpo. Y siempre estar en constante visita con nuestro odontólogo para cualquier cosa que podamos prevenir. Perfecto, Pamela Ayerdis nos acompaña de Clínica San Luis y por supuesto me gustaría que nos brindaras todos esos servicios que ustedes ofrecen en la clínica. Ok, todos nuestros servicios atendemos a cualquier paciente con cualquier enfermedad crónica. También tenemos diferentes especialidades como son ortodoncia, maxilofacial, endodoncia, así que no duden en hacer su cita al teléfono 7874-0792. Así es, ahí los está viendo usted en pantalla y sus direcciones son, porque tienen dos sucursales, Sí, ¿verdad? tenemos una sucursal en Jinotepe y una sucursal en Managua. En Managua estamos ubicados en el Residencial Lomas del Valle, en la casa número 1, y en Jinotepe estamos del Palí, media cuadra al sur. Excelente, y en redes sociales los puede encontrar como Clínica San Luis para que no se pierda de todos esos servicios, de todas esas promociones, siempre se están actualizando ustedes, ¿verdad?, a través de las redes. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, te esperamos el próximo miércoles.